Evolución de los insectos. Los insectos representan cerca del 85% de las especies animales. Si además se cuentan las 250.000 especies vegetales computadas, los insectos por sí solo constituirían el 70% del mundo vivo. Se estima que la clase insecto se originó aproximadamente hace 480 millones de años, en el Ordovícico, al mismo tiempo que aparecieron las plantas terrestres. Se dice que estos evolucionaron a partir de un grupo de crustáceos. Los insectos más tempranos carecían de alas, probablemente se parecían a los actuales pececillos de plata. Los primeros insectos voladores aparecieron aproximadamente hace 400 millones de años, en el Devónico, siendo los primeros animales en adquirir dicha capacidad. Desde que se conoció el fósil más antiguo, las condiciones climáticas cambiaron repetidas veces y con ella la diversidad de insectos. Mientras, los insectos alados experimentaron una radiación evolutiva significativa durante el Carbonífero. Por otro lado, los insectos con metamorfosis completa experimentaron otra igualmente importante durante el Pérmico. Ahora avancemos un poquito en el tiempo. Hace 400 millones de años, los ancestros de las libélulas y las cachipollas comenzaron a desarrollar alas, lo que les dio la posibilidad de volar largas distancias antes de que pudiera hacerlo cualquier otro animal. Las antiguas libélulas desarrollaron alas que alcanzaron una extensión de punta a punta, de unos 70 centímetros, además de unas fuertes mandíbulas. Esta transformación, que ocurrió cuando las plantas terrestres comenzaron a alcanzar altura, demostró la capacidad de los insectos a adaptarse rápidamente a los cambios ambientales. A mediados del Cretácico, hace 96 millones de años, un individuo patrulló por la superficie de un río. Este pariente próximo de las libélulas actuales es uno de los últimos representantes de su grupo, típico del Jurásico. Sus antepasados aparecieron en los bosques de coníferas del Jurásico superior y se adornaron con alas rayadas, lo que les permitió pasar inadvertidas en el claroscuro del sotobosque. Sin embargo, esa ventaja acabó por perder importancia. El primer fósil de insecto conocido corresponde a una criatura sin alas de hace 385 millones de años, parecida a una lepisma. Sin embargo, durante los siguientes 60 millones de años, no hay ni una sola libélula, saltamontes o cucaracha. Este vacío, también conocido como brecha de los hexápodos, lleva largo tiempo incomodando a los paleontólogos, dado que hoy en día los insectos se encuentran en casi cualquier hábitat terrestre que podamos imaginar. Una hipótesis sugiere que unos niveles de oxígeno asfixiantemente bajos evitaron que la diversidad de insectos se disparase durante ese periodo, y que tales criaturas solo proliferaron una vez que aumentó la concentración de gas esencial para la vida. Paralelamente a la crisis en la biodiversidad, esta desencadenó extinciones masivas en otros grupos de seres vivos, como los dinosaurios, pero los insectos sobrevivieron a diversas situaciones, adaptándose a las nuevas. Por lo tanto, la reconstrucción del árbol genealógico de los insectos se hizo a través del análisis de las secuencias de ADN de unos 140 ejemplares. Ahora hablemos de tamaños. ¿Sabes por qué antes había insectos gigantes? Pareciera ser que estos aumentaron su tamaño por un exceso de oxígeno en la atmósfera. Los insectos fósiles más antiguos conocidos son los calémbolos del Devónico, orden de insectos aptericógenos de pequeño tamaño, desprovistos de alas y con ojos compuestos que no presentan metamorfosis y se alimentan de tejidos vegetales en descomposición. Es decir, son formas ya muy especializadas que deben estar muy alejadas del origen del grupo. El insecto palo es considerado uno de los insectos más grandes del mundo y más largo. Es nativo de la región malaya de Borneo. El ejemplar hembra del insecto palo de Chan mide casi 60 centímetros de largo. El mayor insecto del mundo actual es el escarabajo de Titán de Sudamérica. Puede llegar a medir 16 centímetros de largo. Pero, ¿por qué no puede medir más? Porque el nivel de oxígeno hoy en día es del 21%, y contrariamente a la creencia popular, ha variado mucho en el tiempo geológico.
en aquella época era del 30%. Después, al final del Jurásico y principios del periodo Cretácico, hace unos 150 millones de años, el oxígeno aumentó, pero el tamaño del insecto disminuyó. Por otro lado, los científicos comprobaron que este momento coincidió con una mayor especialización de las aves. Esta pudo ser, según los investigadores, una importante fuerza evolutiva hacia una disminución en el tamaño de los insectos voladores, que necesitaban una mayor capacidad de maniobra para escapar de los nuevos depredadores. Pero, como ya dijimos, los mayores niveles de oxígeno se dieron cuando los insectos eran gigantescos. ¿Por qué pudieron crecer tanto y ahora no? Las tráqueas impiden que los insectos de hoy crezcan demasiado. Si aumenta el tamaño del cuerpo, también aumenta la superficie del cuerpo interno, que necesita las tráqueas o estructuras respiratorias del insecto. Sin embargo, los autores destacan la dificultad de extraer conclusiones relevantes, ya que existe un vacío de 20 millones en el registro fósil de los insectos que hace muy difícil detectar el momento exacto en el que se produjo el cambio de tamaño. Para finalizar, sintetizaremos la evolución de los insectos en 4 etapas. Las alas aparecen como expansiones laterales de los segmentos torácicos, pero solo 2 pares llegan a ser funcionales para la vida. Los insectos alados más antiguos tienen aspecto de libélulas, como 2 pares de alas iguales, extendidas horizontalmente en reposo y que no se pliegan sobre el abdomen. Tenían aparato bucal masticador, probablemente eran carnívoros, y metamorfosis sencillas. Su máximo desarrollo correspondió al Carbonífero superior, cuando alcanzaron en algunos casos un tamaño similar al de una gaviota actual. La segunda etapa en la evolución de los insectos corresponde a la aparición de articulaciones complejas en la base de las alas, que les permite plegarlas hacia atrás sobre el abdomen. En un estado más avanzado de su evolución, las alas se pueden plegar en forma de abanico y pueden presentar articulaciones transversales suplementarias que permiten plegarlas debajo de los élitros. La tercera etapa es la más decisiva, porque permitió la conquista de nuevos ambientes ecológicos. Consistió en la adquisición de un desarrollo post-embrionario complejo, con un estadio larvario muy distinto del adulto, que corresponde a las órdenes más modernas: coleópteros, lepidópteros, himenópteros, dípteros, etc. Una última etapa de la evolución corresponde a la aparición de insectos complejos en relación con la producción y cuidados de la prole y al desarrollo de conductas sociales e instintos de extraordinaria complejidad. La aparición de plantas con floración parece ser el desencadenante de esta segunda gran radiación de insectos, de donde surgieron nuevos grupos como las mariposas, polillas, hormigas y abejas. La interacción no fue, sin embargo, unidireccional. Las plantas con flores dependían de estos grupos de insectos para llevar a cabo la polinización. Las flores, en realidad, con su profusión de colores y sus complejas formaciones de pétalos y estructuras reproductoras en el centro, adoptaron esta forma justamente para atraer a los insectos polinizadores. De este modo, la evolución de flores y bayas corre en paralelo con la de los insectos polinizadores desde hace unos 130 millones de años.